con E, con X, arroba. Esta es una discusión instalada hace bastante tiempo ya en el copywriting de social media. ¿Qué deberían hacer las marcas para ser más inclusivas sin sonar rainbow wash o pink wash como hemos hablado varias veces? ¿Hay un modelo superador? No se trata solo de letras, sino de un cambio de enfoque integral. Hoy, en Hola Somos Bupa, hablamos de lenguaje inclusivo en redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todes, hoy tengo que decirlo. Justamente este podcast es para hablar, como decíamos en la intro, del lenguaje inclusivo y lo que respecta a ello. Tenemos a María Inés del Árbol, que es licenciada en Comunicación Social con posgrado en Marketing, es consultora en desarrollo de contenidos, especializada en comunicación inclusiva, docente universitaria de redacción corporativa y colaboradora de diversos medios como Clarín y La Nación, entre otras muchas cosas. Era así la bio, entonces yo la tuve que achicar para que entre acá. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, quiero contar cómo contacté con vos. Yo estaba viendo LinkedIn, viste que digo LinkedIn, eso suena muy bilingüe. Como más cheto. Y me encontré con un posteo tuyo que tenía que ver con una nota del diario La Nación sobre el lenguaje inclusivo. Ahí no dudé en contactarte para hacer este podcast. ¿Por qué? Porque hay una discusión que está reinante en nuestra agencia, lo tengo en mi cabeza, y es cómo implementar en ciertas empresas el lenguaje inclusivo, cómo exceder. A ver, el lenguaje inclusivo, la discusión inicial pasa por si uso la E, la A, la X, lo que sea, la arroba. Pero creo que hay mucho más que eso y más apropiaciones que tienen que tener las marcas para poder considerarse inclusivas. Entonces quería conocer tu opinión como consultora especializada en esto, a ver cómo afrontamos nosotros como profesionales de social media esta lógica de nuevo paradigma de comunicación. Buenísimo y gracias. Qué intro larga. Perdón. A ver, ¿por dónde tomo? Como que nunca llegaba a nada. Bueno, ahora habla. A ver, la primera pregunta es, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Claro. ¿Qué consideramos el lenguaje inclusivo? Muchas veces nos quedamos en la E, la arroba o la X, ¿sí? Entonces, eso seguro que es parte del lenguaje inclusivo. Pero el tema ¿es lo único? Entonces, si yo no uso la E, no estoy utilizando el lenguaje inclusivo, eso un poquito fue como el punto de partida de la nota de Clarín, de La Nación, perdón. Entonces, es el hecho de decir... Un besito a Clarín también, que nos está viendo. También. Pero con La Nación tenemos mucho camino recorrido. Entonces, lenguaje inclusivo, a mí me gusta entenderlo como ese lenguaje que llega a la diversidad, ¿sí? A la diversidad de personas de los distintos géneros, a la diversidad de personas, se puede hablar de discapacidad, de modelos corporales, de etnias, de religión. Es ese lenguaje que potencia la diversidad. Y vos hablabas de empresas, ¿sí? Que es el mundo en el que trabajamos vos y yo. Entonces, en la empresa lo que tenemos que lograr a través del lenguaje es que todas las personas se sientan interpeladas. ¿Cómo hacemos para que el gerente general de 60 años, que quizás odia la E, se sienta cómodo, pero además la chica de 20 también se sienta interpelada en las comunicaciones, que no le digan un estimados y diga, che, estimados, ¿por qué estimados? Entonces, bueno, ¿cuáles son los recursos que podemos recorrer para llegar a esto? Y creo que hay muchísimos más allá de la E, que como te decía. No, y sin ir más lejos, algo que nosotros implementamos en nuestros contenidos en redes sociales tiene que ver con el texto descriptivo que tenemos en los posteos, el texto alternativo. Y ahí es una forma de inclusión también para otras minorías, como en el caso de las personas ciegas o que tengan alguna otra problemática para poder ver el contenido. Entonces, no tiene que ver solamente con género. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto y es re importante. Por un lado, los subtítulos. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, si yo digo quiero incorporar a todas las personas con discapacidad visual muy probablemente utilicen lectores de texto. Correcto. Cuando llegan a una arroba, ¿sí? Si yo pongo estimado y pongo la arroba, el lector de texto se rompe. Se rompe, lo interpreta como un at. Lo mismo pasa si yo pongo la X, no lo puede leer. Entonces, el lenguaje inclusivo tiene que ser un lenguaje que incluya a todo el mundo y que no deje
a ese grupo afuera. Entonces, yo prefiero 1000 veces te damos la bienvenida, pero si no, algunas personas con discapacidad visual me dicen, ¿sabes qué? Prefiero la E, porque por lo menos la E, el lector la puede leer, no la roba. Hay un tema que lo veníamos hablando detrás de cámara y es cómo empezar a implementar, sé que vos desarrollás manuales o guías de comunicación inclusiva, pero cómo las empresas lo pueden empezar a implementar sin sonar a Rainbow Wash o Pink Wash o lo que sea, como estos síndromes de Power Ranger o lo que sea, de que queremos forzar la comunicación inclusiva o siendo género o lo que sea. ¿Cuál es el camino correcto para empezar a hacerlo? Recorrí diversos caminos y generalmente todos más o menos llevan a un lugar correcto, a un lugar más inclusivo. A ver, partimos, lo que yo te decía antes, partimos del concepto de que el lenguaje también es realidad, ¿sí? Uh-huh. Cómo hablamos a las personas es tan real como si ponemos una rampa. Entonces tenemos que trabajar con todo. Y esto que yo te decía, bueno, que se sienta el chico de 21 años incluido en ese contexto. Uh-huh. Entonces, hay algunas empresas que arrancan desde un comité de diversidad e inclusión, que trabajan muchísimos aspectos y después llegan al lenguaje. Y hay otras, me ha pasado que a veces es el mismo comité el que va bajando línea, vamos armando ese manual y después termina siendo una creación compartida, que está bárbaro. A veces lo que pasa ahí es que son tantas voces que terminamos todos un poquito locos, enloquecidos. Pero también está el camino que nos ha pasado con otras empresas de decir, bueno, propongan ustedes un lineamiento, lo vamos bajando y después vamos diciendo esto sí, esto no, queremos ir para este lado. Y una vez que se tiene, esto nos pasó con Arcon, una vez que estaba la guía lista, se empezó a compartir con los distintos grupos, ¿sí? Primero con gerencia, después con generadores, uh-huh. Personas que generan contenido, hasta llegar a las agencias, porque lo que les pasaba es que decían esto, che, todo divino, estamos hablando acá internamente, pero después viene la red social y me habla todo en masculino. Bueno, no, tiene que ser un trabajo en equipo. Acá pienso algo, te estaba escuchando y digo, lo entiendo, Arcor, Coca-Cola, cualquier empresa gigante lo puede encarar. Ahora, un pequeño emprendimiento que tiene redes sociales, ¿cómo encara esto? Porque no tiene una estructura, a veces son 3 personas que hacen todo, no tenés una estructura para tener una comisión de inclusión. Entonces, ¿qué tips podrías plantear para poder comenzar en este camino? Bueno, a ver, esto primero que vos decís, mi último posteo tiene que ver con esto. Hicimos una charla para pymes. Y la gran diferencia que hay entre la gran empresa o el profesional independiente, la profesional independiente o la pyme. Sí. Porque sí, están en el día a día y decir, es decir, utilizar un lenguaje inclusivo lleva un montón de tiempo. Yo soy correctora, me lleva 3 veces más de tiempo tratar de pensar cómo hacerlo. Entonces entiendo que para la persona profesional tratando de meter mano en su red es más difícil. A ver, hay tips como estos que les decía, utilizar la palabra equipo, ¿sí? Por ejemplo, ya tanto hoy no hablamos de juntos, sino juntos lo podemos hacer, podemos decir en equipo lo podemos hacer. Poner siempre esta palabra persona, ¿no? Cuando nosotros ponemos la palabra persona, zanjamos la diferencia. Si yo te digo generadores de contenido, bueno, es masculino, pero si yo te digo personas que generan contenido, puedo hablar hacia todo el mundo. ¿Sí? Y después ya nos metemos en temas un poquito más gramaticales, pero hay recursos. En lugar de hablar de los que ganaron o los que toman la cerveza, podemos decir quiénes toman la cerveza. Y después hay... Soy yo el que toma. Y después hay otros recursos, ¿sí? Que yo digo, bueno, parafrasear, empezar a decir distinto. A ver, un montón de empresas llegaron a mí el 1 de mayo, diciéndome, no puedo decir Día del Trabajador. De los trabajadores tampoco. Entonces, de los trabajadores tampoco. Del trabajo. Claro, el tema que si vos decís... De las personas que trabajan. Claro, que el tema es que si vos decís del trabajo, primero te pasa esto, lo sacás del foco de la persona y lo llevás al hecho en sí mismo. Es como que es el día del médico o el día de la medicina. No, bueno, es el día de las personas que ejercen la medicina. Entonces, perfecto. Acá empiezan a aparecer recursos con profesionales al estilo, bueno, a ver, 1 de mayo, todo el mundo sabe que el 1 de mayo es este día, entonces ponemos feliz día. Qué sé yo, hicimos con Santander, feliz día a las personas que ponen su esfuerzo, su voluntad, sus ganas de crecer. Bueno, es un recurso, yo le digo, parafrasear, decir lo mismo de otra manera. Estaba pensando que hay muchas profesiones que todavía no están adaptadas a nivel, por ejemplo, bombero, bomberas. No hay como un...
en inglés es mucho más lógico, es firefighter. Sí, por un lado, esto que vos decís en inglés, hay un video que es buenísimo, que después lo vamos a poner en algún comentario, que muestra cómo en Estados Unidos o en Inglaterra, no me acuerdo en qué país era, los términos eran en inglés, entonces decían, vamos a traer para chicos del colegio a firefighter, surgeon, y eran todos términos que no tenían marca de género, pero en la imagen mental los chicos estaban convencidos de que eran hombres y cuando aparecían mujeres, a uno le preguntan, ¿y qué pasó? No, es que vino una mujer disfrazada de piloto. No. Wow. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo la imagen mental? Pero a eso me refería con respecto a cómo las empresas tienen que adaptarse a toda esta nueva realidad. No es solamente de elegir poner una E en lugar de una A, de una O, de lo que sea, sino es entender esta lógica de que hay paridad, digamos. Que me pasa... Termino hablando muchísimo de mi hija en estos podcasts, no sé por qué, un saludo a mi hija, pero que yo la veo, que va al jardín y hay un montón de cosas, no digo por el jardín, sino por los dibujos animados, Disney ayuda también un poco, y que dice el rosa es de mujer, el celeste es de varón, y en casa no se lo decimos, de algún lado, ayer justo lo hablábamos de esto. Y hay como normativas que están en la calle, en el aire, no sé. Sí. Entonces es muy fuerte eso. Yo creo que se está redibujando el equilibrio. Yo también tengo 2 hijas chicas y el otro día llevaba una al colegio y me dice, 8 años, me dice, ese cartel me está discriminando. Digo, ¿qué pasó, Cami? Me dice hombres trabajando. ¿Y por qué no dice mujeres trabajando? Entonces, personas trabajando. Personas trabajando. Para mí, de a poquitito, los nenes, las nenas están redibujando esto, más allá de que hay un montón de sesgos. Y también creo que es como empezar a desbalancear para volver a balancear. A ver, dar prioridad en las imágenes cuando usamos posteos, dar prioridad a las mujeres, empezar a mostrar personas con discapacidad. Otro tema, más del 50% de la Argentina en 2018 teníamos sobrepeso u obesidad. ¿Dónde se ven las publicidades de esas personas con sobrepeso u obesidad? Es decir, más del 52%. Entonces, empezar a desequilibrar en favor de estas minorías o no minorías, ¿no? Pero para que después se pueda llegar de nuevo a este equilibrio. Y a mí esto que decías de las palabras, ¿qué pasa? ¿Se puede decir la gerente? Sí, es correcto. Pero a mí me encanta la gerenta. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que hay mujeres que ocupan el cargo de gerenta que hace 10 años era mucho más difícil. Yo siempre digo, a ver, el primer participio que tuvo su femenino fue sirvienta. ¿Por qué? Se decía sirviente, como eran todas mujeres las que servían, se empezó a decir sirvienta. Entonces, así como se empezó a decir sirvienta, empecemos a decir gerenta, empecemos a decir ministra, ¿sí? Presidenta. Redibujar un poquito este equilibrio para mostrar lo que se ve menos. Lo que falta después es que la gerenta gane igual que el gerente. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que también se está trabajando muy seriamente en un montón de empresas. Claro. Y sí, todavía no pasa, ojalá llegue, pero hay un montón de manuales donde la gente, las empresas grandes están poniendo esto tiene que pasar en tal año con fechas muy concretas y ojalá se siga por ahí. Bueno, dentro de las ODS a nivel, que son los objetivos que plantea la ONU para el desarrollo sustentable para 2030, tiene que ver mucho con lo que es equidad de género y demás. Entonces, estamos yendo hacia ahí. Algo que yo hablaba en la previa también es cómo empezar a implementarlo sin sonar, como decíamos antes, rainbow wash o pink wash. Y habíamos llegado a la conclusión, y quiero que lo reafirmes o lo niegues, pero me parece que lo vas a reafirmar, de que es mejor hacer que no hacer. Es decir, empecemos a hacerlo, nos vamos a equivocar quizás, pero es mejor que habernos quedado sin hacer nada. No, mentira, nunca, sí, es verdad. No, y se levanta y se va. No. Sí, a ver, tiene que haber un momento en el que se empiece a hacer. Tenemos que arrancar. Puede sonar a esto de pink wash. Lo bueno es que generalmente cuando llegan, yo me especializo en lenguaje, generalmente las empresas cuando llegan al lenguaje ya pasaron por un montón de otros sesgos o un montón de otros temas. A ver, el tema salarial, un montón de cosas, ya seguro que se vieron cuando llegan al lenguaje. Pero está bueno empezar a hacerlo, está bueno empezar a mostrarlo. Hay un pedido muy fuerte de las personas con discapacidad. Empiecen a mostrarnos, muéstrenos en el Día de la Madre, del Padre, consumiendo cerveza. ¿Sí? Es que todavía nos pasa, a nosotros nos pasa como agencia que a veces nos dicen cosas como... No parece muy argentino ese modelo. O, no sé, y no te quieren decir, me da pobre o me da, no sé.
Y es muy difícil. Y ahí hablo también de minorías, como por ejemplo los, no sé, pueblos originarios. Además que meter ese tipo de perfiles también cuesta. Entonces hay que hacer un trabajo mucho más de fondo. Y algo que también habíamos hablado que es no solo empezar a hacerlo, sino darle continuidad. Porque si yo hablo y pongo parejas no heteronormativas para hablar del mes del orgullo, todo bien, pero después que no termine en junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, tiene que estar y tiene que haber una continuidad para que no parezca que hice ese pink wash o ese rainbow wash. Entonces, también tienen que ver un poco... Sí, bueno, igual cada vez se ve más, uno va viendo mucho más en los medios, en las publicidades. Esto que vos decís, también reflejar las distintas etnias. En la Argentina se da menos, pero cuando hicimos manuales de lenguaje inclusivo para, no sé, una empresa como Behringer, que es todo Latinoamérica, es decir, la Argentina no se ve sola como región, bueno, hay que salir a hablar de este tema y cómo se muestra a estas personas, que tiene que estar acompañado con que además tengan puestos de jerarquía en la empresa, ¿no? Perfecto. Bueno, te quiero agradecer mucho por estar acá, por colaborar. Seguimos ahora. Seguimos. Y quiero que digas cuál es tu Instagram, así ayudamos a... Vamos, que falta poco para llegar a los 10.000. Llegamos a los 10.000 letras del Árbol 2, que está lleno de tips de ortografía y cómo escribir correctamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, Víctor.